Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Sebastián Fuentes y en nombre del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el Observatorio Laboral del Maule Sense y la Universidad Católica del Maule les doy una cordial bienvenida a esta transmisión en vivo a través de los canales YouTube Sense y Facebook Sense Maule, en la cual se darán a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en ADEL para la región del Maule. En su tercera versión año 2021, esta encuesta consideró dentro de su marco de estudios a los sectores económicos de la industria manufacturera, transporte y almacenamiento y proyectos de inversión en infraestructura, todos ámbitos relevantes en la generación de empleos y por ende cruciales para la recuperación económica de la región y el país. Para este evento nos honra contar con la presencia de las siguientes autoridades a las cuales entregamos un cordial saludo. Seremi del Trabajo y Previsión Social, señora Ana Paola Ponce, la directora de Sense Región del Maule, señora Alejandra Harrison Sandoval, la directora del Departamento de Economía y Administración de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule, doctora Ivette Durán Seguel, y la directora del Observatorio Laboral del Maule, Irma Carrasco Tapia, quien entregará los resultados de NADEL 2021 Región del Maule. Además, nos acompañarán esta mañana el gerente de personas de Productos Fernández, señor Juan Carlos Carreño, el coordinador regional del transporte público de la Subsecretaría de Transporte Región del Maule, señor Omar Alcayaga Sáez, y el encargado gremial y de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción Talca, señor Matías Herrera, quienes serán nuestros panelistas del evento, enriqueciendo esta jornada con sus visiones y análisis. A continuación recibiremos los saludos de bienvenida de las autoridades presentes. Invitamos a entregar sus palabras a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, señora Ana Paola Ponce. Hola, muy buenos días, gusto en saludarlos, me presento. Mi nombre es Ana Paola Ponce Roja, Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región del Maule. Saludarlos a todos quienes están presentes, a la directora regional de Sense, señora Alejandra Harrison, a la directora del Observatorio Laboral, a la señora Irma Carrasco, a Matías Herrera, de los estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, a la doctora Ivette Durán, de la Universidad Católica del Maule. Y bienvenidos a la entrega de los resultados de esta encuesta nacional de demanda laboral en ADEL 2021, que sin duda trae importantes datos para nuestra región. Bueno, quiero destacar el trabajo del Observatorio Laboral del Maule, el que ha formado parte importante del Servicio Nacional de Capacitación Empleo Sense, por producir los conocimientos sobre las brechas que están existentes entre la oferta y la demanda de ocupaciones en el mercado del trabajo y también con ello avanzar hacia la anticipación de todas las brechas que existen futuras para mejorar la empleabilidad de los trabajadores y obviamente la productividad de nuestro país. Bueno, hoy estamos reunidos para conocer estos resultados de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en ADEL. Esta encuesta que es oficial, que se aplica en Chile para caracterizar los requerimientos que tenemos del capital humano de las empresas. Es una encuesta inédita en el país que permite identificar las ocupaciones tanto a nivel nacional y también regional. También es importante conocer las vacantes que son tan difíciles de cubrir, las causas también que tenemos para esta dificultad y también, por supuesto, las necesidades de capacitación de las empresas con representatividad en todas las regiones de Chile. Bueno, en su tercera versión abordó 3 sectores económicos, que fueron la industria manufacturera, también fue telecomunicaciones y, por supuesto, fue transporte. Bueno, se encuestaron un gran número de empresas y estamos todos atentos a los resultados que nos ayudarán a seguir trabajando por todos los trabajadores de nuestra querida región. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de la Seremi de Trabajo y Previsión Social e invitamos a que comparta unas palabras a la directora de Sense Región del Maule, Alejandra Harrison Sandoval. Muchas gracias, muy buenos días. Saludar a todas las autoridades, a la Seremi, también a la representante de la Universidad Católica, que nos acompaña hoy día, muchas gracias. A las empresas privadas que están presentes, a la Cámara Chilena de la Construcción, con quien sellamos un bonito convenio en el año 2021, en verano también del 2021, y en donde hemos tenido muy buenos resultados, no solamente en el área de construcción, sino que en muchas otras áreas donde logramos aperturar con ese convenio y con otros convenios la integración de mujeres
al rubro masculinizado. Así que es importante destacarlo, ya que fueron 2 los convenios que se firmaron en la región del Maule. A Irma, saludarla, por supuesto, nos espera una gran labor para el año 2022. Creemos que esta encuesta en ADEL y todo el trabajo que hace el Observatorio Laboral, la proyección que tiene, ¿no es cierto?, en relación a cómo nosotros vamos logrando estrechar aquellas brechas, ¿no es cierto?, u oportunidades que podamos encontrar para mejorar en estricto rigor las condiciones y las oportunidades laborales para los maulinos, es de vital importancia. Así es que espero que sigamos trabajando en equipo hoy día de manera más intensa junto a específicamente la SOMIL, que tenemos varias cosas que comentar después de esta gira que hemos realizado. Así es que desearles mucho éxito. Sabemos que esta ENADEL tiene un contexto bastante dirigido. La verdad es que la proyección ha sido orientada al área de inversión de obras en general, obras viales, públicas, etcétera. Por lo tanto, tenemos ahí que ver cuáles son los cánones que se van a estructurar para la proyección efectivamente de empleabilidad que vamos a tener el día de mañana y que obviamente es vinculante a todos los procesos de capacitación. Así es que desear mucho éxito en esta jornada y agradecer siempre la buena disposición de todas las personas que están presentes, de las empresas privadas y sobre todo el directorio que siempre está tan activo para nuestro equipo del Observatorio Laboral. Así que mucho éxito y muy atentos a los comentarios del panel principalmente. Muchas gracias, directora. Seguimos a continuación con el saludo de la directora del Departamento de Economía y Administración de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule, doctora Ivette Durán Seguel. Muchas gracias por la presentación. Bueno, saludar a todos los panelistas y a todas las autoridades invitadas a este importante evento. Un placer saludarles en esta mañana, desde la Universidad Católica del Maule y particularmente desde nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Bueno, reiteramos nuevamente, ¿cierto?, nuestro compromiso con el desarrollo de la región del Maule, que además es un eje fundamental dentro de la misión y la visión de nuestra universidad y de nuestra facultad particularmente. Bueno, y en este contexto, ¿cierto?, agradecer a todos quienes han participado y quienes nos acompañan hoy día también en esta presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral en ADEL 2021. El crecimiento y desarrollo del país y la región se basan en que el capital humano esté preparado y en consonancia con las necesidades del medio. Esto lo hemos visto a raíz de la pandemia, ¿cierto? Y las necesidades, cómo han ido evolucionando el medio en general. Bueno, en este sentido se hace mucho más relevante todo el aporte que tengan los distintos sectores y los distintos aliados estratégicos, pero también el aporte desde la universidad que nosotros podemos realizar y para colocar a disposición de quienes lo requieran esta información que es tan relevante, que se requiere que sea una información de calidad, pero además que sea una información oportuna para la toma de decisiones estratégicas, tanto a nivel de políticas públicas como también del sector privado. Por ello, para la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas es de gran relevancia contar con el Observatorio Laboral del Maule, porque es uno de los nexos que nos permite contribuir con información específica en estos ámbitos laborales para, como decíamos anteriormente, ¿cierto?, la toma de decisiones informada, con el propósito de disminuir las brechas que existan en esta área en nuestra región. Quisiera detenerme aquí y relevar un poco el rol del Observatorio Laboral del Maule, ya que tanto los estudios, análisis e información que desde allí se levantan son un tremendo aporte para nuestra región y para nuestra institución, porque nos evidencia y nos alerta respecto de las potenciales propuestas de mejoras del desarrollo de capital humano en la región. Esto en diferentes ámbitos, en ámbitos de educación continua, de pregrado en la formación de profesionales que adquieran competencias que contribuyan de mejor manera al territorio, del posgrado también a través de la formación de capital humano avanzado, pertinente y también desde la investigación, que hoy más que nunca nos interpela, ¿cierto?, a abordar desafíos desde la aplicación al territorio de manera mucho más imperativa. Agradecemos y valoramos, por supuesto, la alianza estratégica
que ha recogido, ¿cierto?, el Observatorio Laboral del Maule, ya que es un ente, ¿cierto?, que solo por sí mismo tiene una gran importancia, pero esta se ve fortalecida al trabajar con aliados estratégicos como lo ha hecho hasta ahora. Este trabajo conjunto con el ámbito público y privado que se realiza desde el observatorio ha sumado ciertas fuerzas y ha hecho sinergia para poder tocar de mejor forma y obtener de mejor calidad la información. Por supuesto, invitamos a todos los colaboradores y aliados a poder seguir trabajando en conjunto en pos del desarrollo de nuestra región. Ese es el deseo, ¿cierto?, desde la Universidad Católica del Maule, seguir aportando como una institución, ¿cierto?, que tiene su corazón y tiene desde su misión y su visión, tiene puesto, ¿cierto?, todo su desarrollo en el pos de la región. Agradecer una vez más, como digo, al observatorio, a sus aliados estratégicos y, por supuesto, agradecer la información que hoy día se va a entregar, que estoy segura va a ser una información que va a servir para tomar decisiones estratégicas a futuro en ámbitos públicos y privados. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Ivette Durán y reiteramos el agradecimiento a nuestras autoridades que nos acompañan esta mañana. Y a continuación pasamos entonces a conocer los resultados de la encuesta ENADEL. Hoy, en su tercera versión, nos hará la entrega de resultados año 2021 para la región del Maule, la directora del Observatorio Laboral del Maule Sense, Irma Carrasco Tapia. Muy buenos días a todos y a todas. Saludar especialmente a nuestra Seremi del Trabajo y Previsión Social, nuestra directora de Sense, Ivette, nuestra directora del Departamento de Economía y Administración, Matías, que nos acompañan acá cordialmente, aceptaron esta invitación a compartir justamente el resultado de esta investigación. Antes de dar los datos, quiero agradecer también a, comillas, un grupo invisible, pero que siempre está presente tras todo este sistema de análisis de datos, que son los analistas del Observatorio Nacional y los analistas del Observatorio Regional del Maule. Sin ellos no sería posible todo lo que es la presentación que nosotros hoy día entregaremos. Así que eso, ¿no es cierto?, nos permite que la información sea también revisada, validada desde una calidad estadística que es importante. Sin más, comentarles, ¿no es cierto?, que hoy día lo que vamos a ver nosotros es la puesta en valor de los resultados principales sobre el levantamiento de la encuesta ENADEL 2021 en los sectores de industria manufacturera y el sector de transporte y almacenamiento, y también proyectos de inversión en ALP, para lo cual, ¿no es cierto?, después de mi presentación, tenemos dos amigos que nos están colaborando para hacer un comentario y un apoyo de lo que es la presentación de los datos. Así que vamos a iniciar la presentación ahora. Patricio, si gustas poder, aquí tenemos la posibilidad de dar. Listo, gracias. Bueno, como les comentaba, nosotros hoy día vamos a observar lo que son los datos principales. Las encuestas totales ustedes después las vamos a dejar puestas en la página web del observatorio. Seguramente algunos amigos y amigas que nos están mirando dirán, bueno, ¿y qué es el observatorio laboral? Nosotros somos una red de 16 observatorios a nivel nacional, observatorios laborales del CENSE, cuya misión es generar información sobre el territorio y los sectores en relación a las brechas laborales de oferta y demanda. ¿Cómo lo realizamos? A través de la aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos que apuntan a caracterizar estas brechas, siendo ENADEL, ¿no es cierto?, el instrumento más relevante, dado que tiene una aplicación a nivel nacional y es consecutivo en el tiempo. Ya esta es la tercera encuesta que se aplica a nivel país. ¿Con qué objeto o para qué se realiza esto? Para aportar a la toma de decisiones de los actores relevantes, tanto en el sistema privado como público, de tal manera, ¿no es cierto?, de disminuir estas brechas. Cuando nosotros estamos pensando en brechas, principalmente es con foco en ocupaciones escasas. ¿Quiénes son los y las usuarios de nuestra información?
principalmente las personas que están buscando empleo justamente y las personas que están demandando empleo, o sea, personas que están en el mundo del mercado laboral, instituciones educativas y formativas, como lo describió tan claramente la doctora Ivette Durán, en donde, ¿no es cierto?, la información se va actualizando también para que la oferta académica esté en relación a las necesidades del mercado, instituciones de gobierno a nivel central, regional y municipal. Acá, ¿no es cierto?, parte con un trabajo permanente con CENSE en las unidades de capacitación, el gobierno regional, la Seremía, y también, ¿no es cierto?, con las OMIL, que son las unidades de intermediación laboral. Y también empresas y gremios de la región con el objetivo de que ellos también puedan acceder a esta información y también nosotros nos acercamos a ellos como líderes sectoriales clave. Cuando yo les comentaba que esta es una alianza estratégica, es una alianza estratégica también para la ejecución del proyecto Observatorio Laboral. En el caso nuestro, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule ejecuta, ¿no es cierto?, este proyecto. Ya estamos por 6º año en la región del Maule desarrollando estudios. Y a nivel nacional son distintas casas de estudios que albergan esta iniciativa. Sobre las dos encuestas que vamos a presentar hoy día, los antecedentes metodológicos más importantes son en relación a la encuesta NADEL primero, que es la encuesta nacional de demanda laboral. Es una encuesta que este año se dirigió específicamente a la industria manufacturera, sector transporte y almacenamiento y telecomunicaciones. Población objetivo, todas aquellas empresas de 5 o más trabajadores, un trabajo de campo que se realizó entre los meses de mayo y agosto del 2021, principalmente primer semestre. La técnica de muestreo, un diseño muestral probabilístico y estratificado. En ADEL proyectos de inversión, una cobertura hacia proyectos de inversión en el ámbito público y privado, una población objetivo relacionada con los proyectos de inversión en fase de ejecución principalmente, trabajo de campo entre los meses de abril y junio, y la técnica de muestreo es un muestreo por conveniencia según el acceso que se tenía, ¿no es cierto?, a la información de los distintos proyectos de la región. ¿Qué objetivos tienen estas encuestas? Primero, caracterizar la dotación de trabajadores. Segundo, caracterizar la necesidad de capacitación. Tercero, caracterizar uso y conocimiento de la oferta pública sobre capacitación y empleo e identificar los puestos de trabajo con dificultades de contratación, que esos serán los ejes principales de la muestra de resultados. Para el caso de la región del Maule, en ENADEL se levantaron o aplicaron 125 cuestionarios en el sector de industria manufacturera, 113 cuestionarios en el sector de transporte y almacenamiento y 61 cuestionarios en el sector de proyectos de inversión. Ahora, si nosotros dimensionamos cuál es la masa o la cantidad de trabajadores que emplearon las personas las empresas que contrataron a estos trabajadores y que contestaron la encuesta, estamos hablando aproximadamente de 40.000 personas de la región del Maule en su conjunto en estos dos sectores. 528 empresas contrataron 21.133 personas en la región en el área de industria manufacturera, y 518 empresas contrataron 19.416 trabajadores, lo que, ¿no es cierto?, como ustedes observan, es un número bastante significativo. La mayoría de estas empresas en el sector de manufactura y transporte se concentraron o son micro y pequeñas empresas. Sin embargo,
la mayor cantidad de trabajadores se concentró en la gran empresa. Vamos a ver un gráfico en el cual podemos ver la distribución específica de esto. Si ustedes observan acá, y hay algo, ¿no es cierto?, que se dijo al inicio del webinar, que existe en estos sectores una masculinización de los puestos de trabajo, y efectivamente los resultados de ENADEL 2021 corroboran que en el sector de la industria manufacturera solamente un 27% de las personas que laboran en él son mujeres y el 73% hombres, y en el sector de transporte y almacenamiento disminuye incluso más ese porcentaje, y es solo un 18% de mujeres que laboran en este sector. Si nosotros comparamos con las cifras del promedio regional de inserción, ¿no es cierto?, de la mujer, estamos hablando de un 37% mujeres. Ambos sectores están por bajo el promedio regional de los asalariados. Ahora, según la condición de los trabajadores, en el sector de la industria manufacturera, ENADEL nos arroja que el 84% son trabajadores permanentes en el sector de manufactura y un 80% en el sector de transporte y almacenamiento. Con respecto a lo que tiene que ver con la dificultad que estaban operando las empresas en esta época, recordemos, ¿no es cierto?, que el año 2020 y 2021 se ha aplicado la ENADEL en contextos de pandemia, por lo tanto se han incorporado, ¿no es cierto?, algunos ítems para ver cómo está afectando la pandemia al desarrollo de la actividad económica. Y si ustedes observan, nosotros aquí quisimos poner un tonos que son bastante parecidos, es un verde agua y un verde Nilo, que es poco lo que se diferencia, pero nosotros, entre comillas, como equipo, decíamos, estos son resultados positivos para nosotros, porque un 39% de la industria manufacturera declaró estar operando sin problema, un 45% con dificultades menores. O sea, si nosotros sumamos ambos porcentajes, nos damos cuenta que sobre el 80% de la industria manufacturera está en operación a pesar, ¿no es cierto?, de las condiciones de pandemia. Y solo un 16% declaró tener algún tipo de dificultad significativa. En el caso del sector de transporte y almacenamiento, un 38% declara estar operando sin problemas, cifra muy similar al otro sector, un 43% operando con dificultades menores y un 18%, ¿no es cierto?, con dificultades significativas. Acá aparece la suspensión en un 1% o cancelación de actividades producto de la pandemia. Nosotros acá, cuando, ¿no es cierto?, observamos esta cifra, y si lo relacionamos con la próxima pregunta o ítem, que tiene que ver con qué ha ocurrido con la dotación de los trabajadores o qué va a ocurrir con la dotación de los trabajadores en los próximos meses, nosotros nos damos cuenta que en general el 7% de las empresas de manufactura indica reducción de la dotación en el futuro, y en el sector de manufactura, y el 3% en transporte. Sin embargo, si ustedes se fijan, el 38% de la industria manufacturera declara que va a crecer, y en el sector de transporte y almacenamiento, ¿no es cierto?, un 42%. O sea, acá claramente nosotros podemos observar lo que son los contextos de reactivación económica, en donde los empresarios observan que van a requerir o van a contratar mano de obra, o al menos van a mantener el número de trabajadores que tienen actualmente. Sobre las vacantes que tienen las empresas en los últimos 12 meses, acá nosotros podemos ver que entre un 19 y un 22% de las empresas no tuvo vacante durante los últimos 12 meses. Sin embargo, sobre el 47% de las empresas sí tuvo vacantes difíciles de cubrir. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que en la industria manufacturera
un 19% de las empresas declararon no tener puesto o vacante. Un 30%, ¿no es cierto?, declara tener puesto y sin dificultades para llenarlo, y un 51% con dificultades. Ahora, eso es un dato significativo para lo que es el elemento de las brechas laborales, porque significa poder acercar a los que buscan trabajadores con los que buscan empleo. En el sector de transporte y almacenamiento, ¿no es cierto?, un 22% declara no tener vacante, un 31% tiene vacante y no tiene dificultades para llenarlo, y un 47% declara tener dificultades. Ahora, esta condición cambia o situación en los proyectos de inversión a partir de NADELPI. Y aquí vemos que la dificultad para llenar estos proyectos de trabajadores en los proyectos de inversión es muy alta, es 84%. Hay que pensar, eso sí, que la mayoría de estos proyectos está asociado, ¿no es cierto?, al tema de construcción. Afortunadamente contamos con Matías Herrera como comentarista, entonces él a lo mejor nos puede profundizar un poco más este tema de las dificultades que se tienen en el sector tanto privado como público para este tipo de proyectos. Con respecto a las vacantes, nosotros hicimos una comparación de lo que se dio entre el año 2021 y anteriormente el 2019. Y acá ustedes pueden ver que si bien, ¿no es cierto?, se produce un aumento de los sin vacante en el sector, ¿no es cierto?, en el 2021, pero se mantiene en ambos años la cantidad de vacantes con dificultades. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros ya podemos también adelantar una conclusión importante que tiene que ver con cómo entregar esta encuesta como una herramienta para acercar la oferta y la demanda, y también cómo, ¿no es cierto?, también apoyar estos procesos. Ahora, en transporte y almacenamiento se produce algo muy similar. Aumenta la sin vacante, pero disminuye, o sea, se mantiene el proceso o la cantidad o el porcentaje de personas de empresas que declaran tener dificultades para llenar sus vacantes. Ahora, ¿cuáles son las principales dificultades de contratación que declararon tener las empresas? La primera de ellas es que no llegaron postulantes. En la industria manufacturera, un 43% de empresas declaran no tener postulante para el cargo, un 33% en transporte y almacenamiento, y en proyectos de inversión un 75%. La segunda causal es candidatos sin competencias técnicas necesarias, un 21% en industria manufacturera, un 20% en industria de transporte y almacenamiento, y un 29% en lo que son proyectos de inversión. La tercera, candidatos con falta de experiencia laboral, en donde las cifras que ustedes observan, ¿no es cierto?, igual denotan que en proyectos de inversión es donde se manifiesta el mayor porcentaje de la causal, y candidatos sin licencia o certificaciones. En el caso de industria manufacturera no hay registro de esa causal, en transporte y almacenamiento un 11%, y en proyectos de inversión un 26%. Entonces nos queda claro que acá, ¿no es cierto?, la falta de postulante declara ser la mayor causal de que no se han llenado las vacantes que se están buscando. Ahora, se puede establecer o identificar a partir del cuestionario de la ANADEL y de la NADELPI cuáles son algunas ocupaciones específicas. En el caso de la industria manufacturera, como hay una diversidad de industrias que se encuestó, ustedes, ¿no es cierto?, van a observar que estas ocupaciones difíciles o cargos difíciles de llenar son también diversas. Por ejemplo, en primer lugar tenemos los obreros de explotaciones agrícolas, que para el caso de nuestra región del Maule es una cifra importante, somos una región silvícola, entonces donde la agricultura tiene mucha importancia. En segundo lugar, panaderos, pasteleros y confiteros. Está claro, ¿no es cierto?, el sector al cual pertenece.
operadores de instalaciones de procesos de la madera. La cuarta ocupación, soldadores y oxicortadores. Y lo quinto es empleados encargados de control de abastecimiento e inventario. Ahora, si vamos al sector de transporte y almacenamiento, el porcentaje más alto lo ocupa la ocupación de conductores de camiones pesados y de alto tonelaje, con un 65% de empresas que lo declara, los obreros de carga con un 16%, telefonistas con un 8%, operadores de grúa y aparatos de elevadores con un 6% y conductores de buses y trolebuses con un 3%. ¿Qué pasa con los proyectos de inversión? En relación a los proyectos de inversión, si ustedes observan el listado que nosotros hemos elaborado en relación a los datos, estos puestos están todos asociados al sector de la construcción, siendo el puesto más demandado jornales, ayudantes y señaleros con un 34%, carpinteros con un 8%, encargados de obra con un 8%, otros maestros de primera y segunda en 7%, ingenieros, prevencionistas y otros con un 6%. Entonces acá los jornales son los que ocupan, ¿no es cierto?, el porcentaje mayoritario de ocupaciones difíciles de llenar. Ahora, ¿cuáles son los canales de reclutamiento que ocupan las empresas al momento de llamar a postulantes? De acuerdo a la ENADEL 2021, sigue siendo el boca a boca la forma que porcentualmente se puede declarar mayoritaria. En la industria manufacturera un 62% y en transporte y almacenamiento un 60%. Un segundo lugar en este ranking lo ocupan las redes personales del empleador, en industria manufacturera un 36% y en transporte y almacenamiento un 53%. Las redes sociales ocupan el tercer lugar, la diversidad de ellas, industria manufacturera un 51% y transporte y almacenamiento 30%. Las OMIL aparecen, ¿no es cierto?, representadas mayoritariamente por las empresas industria manufacturera que declaran, ¿no es cierto?, recurrir a la OMIL en un 28% para reclutar trabajadores o postulantes y el sector transporte un 9%. Y de ahí, ¿no es cierto?, va disminuyendo hasta llegar a la menor, que es el diario y la radio. Ahora, en general, nosotros podemos ver que el boca a boca, la recomendación, tanto de trabajadores o de otros empresarios, son el mecanismo que más se utiliza acá en nuestra región del Maule. Ahora, desde un elemento que es importantísimo para los observatorios laborales, ¿no es cierto?, observatorios laborales de CENSE, es justamente identificar qué está ocurriendo con la capacitación. Y para ello se abordan algunos ítems en relación a ella, y nosotros podemos, ¿no es cierto?, identificar que en el caso de la industria manufacturera, solo 4 de cada 10 empresas estaba pensando al momento de tomar el cuestionario en invertir en capacitación en sus trabajadores. Y en el sector de transporte, solo 3 de cada 10 empresas pensaba capacitar. Acá hay un cambio positivo, ¿no es cierto? Y en el caso de los proyectos de inversión, se observa que de cada 10 empresas, 6 están pensando en invertir en capacitación para sus trabajadores. Entonces, se genera, ¿no es cierto?, un resultado bastante distinto, en donde en el sector manufacturero es más bajo y en el sector de proyectos de inversión es más alto, asociado al área de empresas de construcción principalmente. Ahora, se les preguntó a las empresas cuál es la razón por la que ellas no estaban pensando en invertir en capacitación. La causa más importante que ellas denotan es que la empresa capacita de forma interna a sus trabajadores. Y esto, ¿no es cierto?, aluden a que ellos trabajan en temáticas específicas que les interesan
para lo que es su funcionamiento o su producción. Lo segundo es la capacitación. No es una prioridad para la empresa y acá, ¿no es cierto?, en el sector de transporte se ve un porcentaje más alto, que es un 21%. Y en tercer lugar, el equipo de trabajo ya cuenta con las competencias requeridas que declaran, ¿no es cierto?, en los tres sectores, en un 13% industria manufacturera, en un 14% transporte y en un 17% industrias de inversión, o de proyectos de inversión. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí vemos que las razones son diversas y van desde capacitar las empresas por sí solas hasta considerar que sus trabajadores ya están capacitados. Nosotros les comentábamos al inicio de la presentación que NADEL es un levantamiento cuantitativo y cualitativo. Lo cuantitativo, ¿no es cierto?, es la aplicación del cuestionario que fue en forma telefónica y telemática, y hay una parte cualitativa que tiene que ver con un levantamiento de profundización a través de la entrevista de líderes sectoriales. Nosotros acá vamos a presentar algunos resultados que se obtuvieron, ¿no es cierto?, de este trabajo cualitativo, que lo que busca es conocer más en profundidad las causas de estas dificultades para llenar los puestos de trabajo y cuáles son las oportunidades que se están identificando. En el área de la industria manufacturera, las principales dificultades que los empresarios y gerentes nos señalaron fue que cuesta encontrar gente capacitada en el área específica. En general, los niveles salariales son bajos y las ocupaciones aparecen como poco atractivas para las personas, y entonces por eso muchas veces estas no postulan. Ahora, las causas en general aluden a que faltan más centros de formación o capacitación regional que se vincule a los requerimientos propios de las empresas y que trabajen, ¿no es cierto?, en forma articulada. Grandes empresas en la región del Maule en relación al volumen total de empresas es bajo, por lo tanto, ¿no es cierto?, esto impacta también en que las pequeñas y medianas empresas ven una competencia muy grande en la cual ellos a veces no pueden homologar la oferta salarial que le da la gran empresa a las pequeñas. Y también que muchos de estos trabajos son monótonos y reiterativos, en donde no todos los segmentos etarios están en disposición a realizarlo. Ahora, ¿qué oportunidades ven los líderes sectoriales para este sector? Primero, que se puedan desarrollar especialidades que hoy no existen, específicamente a nivel, por ejemplo, de la educación técnico-profesional, de la educación técnico de nivel superior, y por qué no decirlo también de nuevas carreras en el sector del pregrado. Que hoy día, ¿no es cierto?, hay una baja concentración en el mercado agroindustrial, por lo tanto, en una región que es una región agroalimentaria, esta es una oportunidad para desarrollar y poder formar capital humano para generar que las brechas laborales disminuyan y tener una mejor oferta en lo que es la capacitación para que las industrias puedan seguir creciendo. Y automatización de los procesos productivos, en donde la automatización vaya acompañada de procesos de capacitación de sus trabajadores y reconversión laboral a los nuevos puestos que se requieren en relación a la automatización. Sobre el transporte y almacenamiento, las dificultades que se evidenciaron en el sector, bueno, ustedes vieron que el porcentaje de conductores que se requieren es muy alto, es sobre el 65% la brecha que hay ahí, y la escasez aparece como la primera dificultad en todos los tipos de transporte, tanto de transporte privado, público, restricciones para obtener licencia, la homologación de la licencia de extranjero y el descenso de las comisiones de los choferes por la pandemia. Ahí, ¿no es cierto?, se ve que también han disminuido los ingresos de las personas que trabajan en estas áreas. Las causas, bueno, claramente en el tema de las licencias, los requisitos que se establecen para obtenerla y la competencia que, comillas, ¿no es cierto?, tienen con las zonas mineras,
que hace que las personas migren a esta zona en busca de mejoras salariales y por lo tanto, ¿no es cierto?, acá no se encuentran choferes especializados para lo que se requiere en maquinaria específica. Y una baja disponibilidad de conductores en la época de la pandemia. Ahora, ¿qué oportunidades se vislumbran en el sector? Principalmente poder a lo mejor generar convenios para cursos de validación de licencias con otros países, porque hay cupos disponibles y que existen cupos disponibles significa que hay posibilidad de insertar en este sector a personas que están buscando trabajo y que tengan los requisitos que se requieren y que se dé la incorporación de tecnología en el área. Y en proyectos de inversión, dificultades similares a las anteriores, escasez de trabajadores y de postulantes. Es difícil encontrar mano de obra calificada, las causas tienen que ver con el contexto de crisis sanitaria, principalmente acá es donde más fuerte golpeó de estos tres áreas la crisis sanitaria, y las oportunidades, emplear mujeres en la construcción, capacitación de mano de obra en obras de infraestructura y concientización de jóvenes para que se empleen en obras de infraestructura, dado que es bajo el porcentaje de jóvenes que se contratan en este tipo de maniobras. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hacemos nosotros con esta información? Bueno, esta información es un elemento clave para mejorar la pertinencia de los distintos programas de formación, tanto a nivel de lo que es, ¿no es cierto?, CENSE, en lo que es la oferta de capacitación, la cual es contextualizada y adecuada a las necesidades regionales. También es una información que se está trabajando con con el Sistema Nacional de Capacitación a nivel regional y nacional, con las instituciones educativas, tanto a nivel de educación media, técnico a nivel superior y superior, en la idea de la revisión también de los cambios de estos panoramas laborales justamente, en programas de certificación de competencias laborales y principalmente acotando un ajuste a la oferta para que la intermediación laboral que realizan las OMIL y las otras instancias que la desarrollan esté en relación a las necesidades propias de la empresa y también poder, ¿no es cierto?, mejorar todo lo que es la difusión de subsidios y aportar al mejoramiento de las políticas de empleo a nivel general. Ahora, para cerrar ya esta presentación, nosotros haciendo el cruce o el match entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que es lo rico que tienen los estudios mixtos, primero, ¿no es cierto?, una gran conclusión que se transforma en un gran desafío, tanto el sector de industria manufacturera como el sector de transporte y almacenamiento y el sector de proyectos y las empresas de proyectos de inversión están masculinizadas y altamente masculinizadas. Por lo tanto, el gran desafío es la incorporación de mujeres en estos sectores. Hoy día hay una cantidad importante de vacantes por llenar. Por lo tanto, ¿por qué no, no es cierto?, atreverse como empresario y generar esas vacantes para que las mujeres las ocupen? Lo segundo, ver el vaso medio lleno, que son hoy día las oportunidades que genera justamente el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE a partir de lo que es la entrega de cursos que son pertinentes para lo que es el requerimiento de la región. Y esto permite, ¿no es cierto?, que las personas que están buscando empleo puedan encontrar a través de estos cursos con mayor capacitación ese empleo tan requerido. Y lo tercero es que justamente ENADEL se ha convertido en una herramienta de trabajo que a nivel país puede definitivamente disminuir o contribuir a la disminución de las brechas laborales. Los invitamos a visitar nuestra página web www.observatorionacional.cl, donde podrán encontrar los reportes completos de ENADEL 2021 y los anteriores,
y otro tipo de publicaciones que se están desarrollando a nivel de la red de observatorio. Muchas gracias. Agradecemos la exposición realizada por la directora del Observatorio Laboral del Maule Sense, Irma Garrafo Tapia, y a los espectadores de esta transmisión los invitamos a realizar preguntas en el chat, las que serán respondidas al término de las presentaciones. Así también quienes lo deseen pueden dejar sus correos en las cajas de comentarios para recibir los reportes en ADEL. Ahora invitamos a nuestros panelistas a comentar los resultados de la encuesta en ADEL 2021. Comenzará su participación el gerente de personas de Productos Fernández, Juan Carlos Carreño, quien comentará el sector de industria manufacturera. Ok, muchas gracias. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, primero un saludo a las autoridades de la Universidad Católica, de Sense, ¿no es cierto?, y de los observatorios. Bueno, como parte de la industria manufacturera, los resultados no nos llaman mucho la atención, son reflejo de una realidad que vive la industria en general, ¿no es cierto?, y que también vive el país. A mí me gustaría hacer un comentario más que de los números puntualmente, sino un análisis un poco más global de la situación laboral y cómo la vemos. Hoy día hay un tema más estructural, podríamos decir, ¿no es cierto?, que es un cambio que hace algún par de años, 2 o 3 años atrás, ¿no es cierto?, hablábamos de las nuevas generaciones, hablábamos de los millennials, ¿no es cierto?, y hoy día pasamos a que están dentro de nuestra empresa, ¿no es cierto?, y que son parte ya en forma mayoritaria, ¿no es cierto?, de la dotación de nuestra empresa. Y esta mirada, ¿no es cierto?, de esta nueva generación se ha visto reflejada en el último tiempo con cambios bien importantes. A lo mejor parte de ello, ¿no es cierto?, está reflejado en una crisis social del 2019, ¿no es cierto?, que hace también, ¿no es cierto?, que viene detrás con una mirada del trabajo que es distinta a la mirada que teníamos hace tiempo atrás, con una irreverencia a la autoridad, llámese a la jefatura, ¿no es cierto?, buscando un trabajo, ¿no es cierto?, que realmente donde se sientan bien y de lo contrario no están dispuestos, ¿no es cierto?, y eso hace esta movilidad. A nosotros nos ha llamado harto la atención porque este cambio que yo llamo estructural, ¿no es cierto?, que viene para quedarse, en este tiempo, 2021, donde está la encuesta, ¿no es cierto?, se ve también afectado por cambios que podríamos decir que son temporales. En la pandemia, por lo menos yo logro visibilizar ahí dos etapas importantes. El temor del inicio de la pandemia, ¿no es cierto?, donde todo el mundo tenía temor a perder su trabajo. Y luego, ¿no es cierto?, cuando la segunda parte de la pandemia, donde aparecen los aportes, ¿no es cierto?, económicos desde el gobierno, aparecen, ¿no es cierto?, los retiros de los dineros de los administradores de fondos de pensiones, y aumenta la liquidez, ¿no es cierto?, y por lo tanto un desincentivo a encontrar el trabajo. Y como decía Irma, ¿no es cierto?, ahí en la encuesta se ve reflejado no encontrar postulantes. Esa es la principal causa. En nuestro sector, en nuestra industria, tal vez, ¿no es cierto?, fuimos muy afectados desde el punto de vista de encontrar candidatos en el mundo operario, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las personas que están en las plantas productivas, pero también están en las áreas de operaciones. Especialmente en las áreas de operaciones, ¿no es cierto?, que fueron muy afectados desde la crisis social, ¿no es cierto?, muy afectados desde el punto de vista del trabajo, ¿no es cierto?, de las cargas, de las complicaciones que se encontraban también en las calles, ¿no es cierto?, que a nosotros nos toca repartir, ¿no es cierto?, y llegar a nuestros clientes, ¿cómo se llama?, a la realidad que Irma señalaba de los choferes. Entonces aquí sumamos otro elemento, que la pandemia trajo una nueva forma de comprar, una nueva forma, ¿no es cierto?, de vivir, y esa nueva forma de vivir nos llevó a una realidad electrónica, ¿no es cierto?, que obligó al sector transporte a ponerse a tono, ¿no es cierto?, y ser capaz de responder a esa forma y a ese comercio, a esa forma como se trabajaba. Bueno, ¿cuál fue el significado, o qué significó esto desde el punto de vista de nuestra gente, ¿no es cierto?, de nuestra dotación? Que finalmente mucha de nuestra gente, mucha de la gente del sector, de la industria, se independizó,
tomando los recursos de los 10%, tomando los recursos de los IFE, ¿no es cierto? Y logró comprarse un vehículo y logró independizarse, por lo tanto, bajando nuevamente la oferta de trabajadores en el mercado, ¿no es cierto? Los choferes, ¿no es cierto? La gente que ya tenía una licencia, ¿no es cierto?, para manejar un camión, una licencia un poco más avanzada, ¿no es cierto?, ya tenía una cantidad de oferta importante de trabajo y por lo tanto tenía muchas oportunidades, ¿no es cierto?, y muchas posibilidades de cambiarse de trabajo. Entonces yo diría que entre el mundo operario, ¿no es cierto?, de la parte industrial y el mundo de la operación, de la logística, ¿no es cierto?, tal vez fueron los impactos más fuertes en nuestro sector. Muy difícil de encontrar y esto significó ir a pelear, ¿no es cierto?, con el resto de las empresas, ¿no es cierto?, por obtener el recurso, ¿no es cierto?, para obviamente mantener la continuidad operacional. Si bien hemos logrado mantenerla, la encuesta también refleja, no exenta de problemas, ¿de acuerdo? No exenta también en algunos momentos sobrecarga con aquellas dotaciones que se quedaban, ¿no es cierto?, dentro de la empresa, ¿no es cierto?, por obviamente esta rotación. El ausentismo, por un lado, cuando la gente ya empieza a sentirse tranquilo respecto de la pandemia, con recursos, ¿no es cierto?, que están con liquidez en el mercado, entonces empieza a aparecer además entre la enfermedad de aquellos que fueron afectados, ¿no es cierto?, por el coronavirus, entre este poco deseo por trabajar porque hoy día tengo recursos, el ausentismo se triplicó en el año 2021 respecto a lo que es un año normal, ¿de acuerdo? Entonces hoy día, si uno sacara raya para la suma, uno podría decir que tiene una sobredotación, ¿no es cierto?, porque el nivel de ausentismo y el nivel de rotación, porque la gente, ¿no es cierto?, se va de los trabajos porque está un tiempo, una semana, un mes, ¿no es cierto?, no le gustó y se fue a buscar otra alternativa, ha afectado harto a la industria y ha elevado obviamente el costo, ¿no es cierto?, no solo de la reposición desde el punto de vista de la selección del personal, sino de la capacitación, de la inducción, corriendo también algunos riesgos, ¿no es cierto?, en términos de la seguridad del trabajador, porque obviamente, ¿no es cierto?, si bien reciben la inducción, son personal nuevo y personal que rota rápidamente. Por lo tanto, en términos generales, yo diría que la industria se ha visto afectada, principalmente de esos rubros. También tenemos la misma realidad de esta nueva visión del trabajo en los profesionales, pero en el caso nuestro como empresa no fue tan complejo, si bien ha costado encontrar profesionales, ¿no es cierto? Lo que nos ha tenido sin lugar a duda de cabeza durante el año 2021 ha sido ser capaz de proveer la dotación necesaria en las áreas más operativas. ¿Por qué? Y aquí un análisis interesante que se da entre la gente más joven y la gente que tiene menos antigüedad. Quienes obviamente piensan antes de dejar un trabajo es una persona que ya lleva un tiempo, ¿no es cierto?, y que sabe que en algún momento tiene derecho a una indemnización. Sin embargo, una persona joven, ¿no es cierto?, y además nueva en la organización, no tiene ni la carga, ¿no es cierto?, a lo mejor de una familia, y por otro lado tampoco tiene, ¿no es cierto?, que tomar una decisión respecto de dejar una indemnización por irse. Ese sector rotó mucho. El sector de los 18 a los 20, 22 años, ¿no es cierto?, sin antigüedad, es un sector que rotó más del 100%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí hubo mucho movimiento en los jóvenes, mucho movimiento, y en general todo aquel segmento, ¿no es cierto?, que está bajo los 2 años de antigüedad y gente más joven, ¿no es cierto?, es un sector que rotó mucho durante el 2021. Bueno, eso no solo, ¿no es cierto?, nos ha tenido de cabeza a las áreas de personas, ¿no es cierto?, de nuestra empresa, sino en general toda la industria. Yo diría que más allá de nuestra industria, como Irma lo señalaba, ¿no es cierto?, que en general nos ha complicado bastante desde el punto de vista de obtener gente que creemos, ¿no es cierto?, que ya hacia marzo de este año, ¿no es cierto?, esta parte que yo llamo temporal, ¿no es cierto?, debería empezar a normalizarse un poco más, ¿no es cierto?, y ser capaz de volver a una normalidad
que nos permita, ¿no es cierto?, mantener obviamente las dotaciones, mantener la capacitación, que es otro punto importante de esta encuesta, ¿no es cierto?, porque hoy día la rotación ni siquiera nos da tiempo, ¿no es cierto?, para capacitar a la gente, porque hay gente que rota muy rápido. Yo diría que eso, en términos generales, ¿no es cierto?, un análisis rápido de lo que ha pasado durante el año 2021. Hay muchos datos, hay muchos antecedentes interesantes, pero principalmente yo diría eso, un tema más estructural, que un cambio de la mentalidad desde el punto de vista del trabajo, y temas que son contingentes, ¿no es cierto?, que han sido afectados por la realidad de la pandemia y de los recursos que la liquidez que ha tenido la economía. Perfecto. Agradecemos a don Juan Carlos Carreño por sus comentarios, y a continuación le damos la oportunidad al encargado gremial y de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción Talca, Matías Herrera, quien comentará sobre proyectos de inversión en infraestructura. Hola, muy buenas tardes ya. Aquí tenemos en la plaza, sentimos las campanas de la catedral. Un saludo a Ana Paola Ponce, a Irma, a Sebastián, a Ivette, a don Juan Carlos y a Alejandra. Queremos agradecer igual por la invitación, porque para nosotros es muy importante poder también tener la oportunidad de explicar un poco qué pasa en el sector de la construcción, en el sentido de que, tal como dice el informe, pasa a ser un sector súper importante en la región, a diferencia de la realidad nacional, que la construcción aporta alrededor del 7 al 8% del PIB. En la realidad regional llegamos al 10%, al 11%, y en la cantidad de trabajadores se contrataba entre el 10 y el 11%, incluso en un momento llegando casi al 12% de los trabajadores de la región, que son alrededor de 45.000, casi en un momento llegamos a los 49.000 trabajadores contratados. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que la construcción tiene mucho que aportar, y sobre todo en temas de inversión, destacamos, por ejemplo, que en el 2020, 2021 y también va a seguir para el 2022, tanto el Ministerio de Vivienda como el Ministerio de Obras Públicas son los dos ministerios más grandes con mayores aportes por parte del gobierno, llegando incluso al 62% del presupuesto total del gobierno. Entonces, desde ahí podemos decir que se puso en énfasis en la generación de empleo. Para el 2022, por ejemplo, el presupuesto de vialidad va a ser el 61% del presupuesto MOP. Y en el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tenemos que el programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda, también conocido como el DS49, que es de las viviendas sociales más básicas, y también, por otra parte, el DS255 o DS27, que es el patrimonio de protección familiar, como también el de mejoramiento, son los programas que van a recibir más financiamiento por parte del gobierno. Y aquí lo clave es que son también aquellos programas que más empleo generan. Y es por esto mismo que la Cámara Chilena de Construcción generó un protocolo sanitario que permitiría que los trabajadores pudieran seguir trabajando en obra, incluso bajo la declaración de cuarentena, y que eso permitió que el sector no disminuyera su actividad, sino que todo lo contrario, incluso en el 2021, aumentara y llegara a los niveles, en la región por lo menos, llegara a los mismos niveles que tenía pre-pandemia. Ahora, hay preocupaciones acerca de qué es lo que se viene a futuro, sobre todo tomando en consideración el alza en los insumos de la construcción y el alza en la mano de obra. En el caso de los insumos de la construcción, podemos decir que hay muchos factores de estos insumos que vienen, su gran mayoría vienen de afuera, que han aumentado sus costos. Por ejemplo, el costo del traslado de los barcos aumentó en 200% desde el 2019 al 2021. Un container que antes costaba $5.000 traerlo de China, hoy día puede estar llegando a incluso los $12.000. Asimismo, muchos de estos insumos vienen de afuera, como había mencionado antes, y también tienen que ver con las inflaciones de otros países como Estados Unidos y China, principalmente. Entonces, desde ahí ya vienen con un sobreprecio considerado a los prepandemia. Durante el 2019 también hubo un aumento de consumos de estos insumos,
Y también los retiros de AFP también incentivó a que obviamente pudieran generarse inversiones, pequeñas inversiones en nuestros hogares, y eso hizo que también hubiera un aumento tanto en la demanda de mano de obra como en la demanda de insumos de la construcción. Entonces, todo esto en conjunto hizo que algunos de los proyectos, por lo menos en otras regiones, no es el caso de la región del Maule, pero en otras regiones, muchos de los proyectos se paralizaran precisamente porque los presupuestos no estaban dando suficiente para seguir la actividad. En el caso de la región, no hubo mucha paralización, podemos contar con los dedos 1 o 2 casos bajo cuarentena que hubo paralización, pero hoy en día están todos los proyectos andando. De esos proyectos nosotros debemos destacar cosas como el convenio número 5, que es un convenio entre el GORE y el MOP, donde se va a financiar alrededor de 5.000 millones de pesos a muchas obras de vialidad, el proyecto del bypass de Talca, y también uno bien grande que se viene ahora es la concesión de los hospitales de Linares, Parral y Cauquenes, donde en cada uno de esos hospitales se espera poder contratar entre 300 y 400 personas para su construcción. Sin embargo, igual creemos que existen algunos desafíos bien importantes, como por ejemplo en el caso de las licitaciones de infraestructura Serviu. En el 2021 la mitad quedó desierta, y esto es precisamente porque los presupuestos vienen de años anteriores y no coinciden con la realidad y no darle el espacio para que los contratistas puedan postular a ellos. Asimismo, tenemos que ser enfáticos que la Dirección de Arquitectura del MOP es una de las direcciones más pobres o como el hermano menor, como le dicen aquí en la interna, ya que no recibió mucho financiamiento directamente del MOP, y en el caso de la región del Maule hubo solo un proyecto que se financió directamente con fondos sectoriales, a diferencia de muchas otras regiones que reciban 5 o hasta 8 proyectos, y estos, la gracia de los proyectos de la Dirección de Arquitectura es que son precisamente los proyectos de patrimonio, que son, por ejemplo, iglesias, colegios, son proyectos de patrimonio regional, lo que puede incentivar a la identidad, a la recuperación de los cascos históricos, y esto para nosotros ha sido un dolor constante, y sobre todo en los últimos 2 años ha sido una preocupación importante para los socios de la Cámara Chilena de Construcción. En el caso de la mano de obra, nosotros distinguimos que obviamente hay un cambio en las prioridades de cómo los mismos trabajadores asignan su interés, y también hay una gran competencia no solamente con el sector agrícola, sino que también con la minería, ya que ellos buscan trabajadores de esta región que son muy bien evaluados afuera. De hecho, puedo contar la experiencia de que una vez nosotros tuvimos reunión con una sede del norte que nos pedía contactos de mano de obra maulina, precisamente porque en temas como carpintería o en temas sanitarios eran muy bien evaluados. Y esto, la mayoría se va de la región y envía plata a sus cercanos, a sus familiares, o se radican en otros lugares. Y sin embargo, nosotros como Cámara podemos mencionar 2 iniciativas que son Trabajo en Obra y Mujeres en Obra, que son 2 plataformas donde los mismos trabajadores pueden buscar a entidades, organizaciones que están demandando trabajo en la construcción, y esto ha sido un gran apoyo para poder juntar la demanda con la oferta. Ahora bien, también como lo vimos nosotros con mismo el Observatorio Laboral del Maule, donde estamos desarrollando un estudio de las brechas de género en la construcción, se identificaron cosas importantes que se pueden aportar en el futuro, como por ejemplo el tema de los labores de cuidado. Creo que es muy importante tomar en cuenta que como se volvió hacia el hogar y muchas personas no contaban con esta red de apoyo de cuidado, sea pública, como podría ser un hospital en el caso de enfermos, o un hogar de ancianos para la tercera edad, o jardines infantiles para sus niños. Eso hizo que también sus prioridades cambiaran y obviamente atendieran lo más urgente que hubiese sido su familia. Entonces, ahí se diagnosticó en ese estudio con el Observatorio Laboral del Maule que precisamente no es tanto el tema del IFE, por así decirlo, aunque sí también es un incentivo para quedarse en la casa y por eso mismo se creó,
sino que también hay otros temas complementarios que tienen que ver con cómo las familias se sustentan a sí mismos y cómo somos nosotros capaces de entregar esos servicios tanto en una alianza pública-privada. Y por último, en el caso de vialidad, que es como lo que más entra el informe, hay dolores que se sienten de hace tiempo, como por ejemplo el tema de los artistas viales, que la certificación antiguamente la entregaba solamente el MOP. Sin embargo, por un mandato de Contraloría que decía que el MOP no tenía las competencias para entregar esta certificación porque su rol esencial era el desarrollo de la vialidad o el desarrollo de infraestructura y no la educación, es que se permitió que exista una gran brecha ahí, y hoy día hace que las mismas empresas compitan por estos profesionales. Y en el caso de las capacitaciones y de la formación, creemos que es muy importante para el aporte de la productividad. Hoy en día tenemos un desafío tremendo de que muchas empresas no conocen el tema de la franquicia tributaria o prefieren no ocuparla precisamente porque la mano de obra es fluctuante. Entonces, ante eso, como Cámara Chilena de Construcción, nosotros hemos generado 2 instancias. La primera es el Consejo Asesor Empresarial, que es una plataforma que se está generando con institutos de educación técnica de secundaria, en la cual se está trabajando con un acercamiento a la formación dual, donde los estudiantes tienen acceso a las obras y al mismo tiempo se está capacitando a los profesores en las nuevas tecnologías, como por ejemplo BIM. Y la segunda instancia sería el Consejo de Formación, que es algo nuevo que se está generando a nivel de Cámara, donde se le va a insistir a los socios y a la industria en general que la capacitación es algo necesario precisamente para aumentar la productividad, ya que la productividad se encuentra estancada en el sector de la construcción de hace varios años. Y ahí hay una amenaza bien importante, que por ejemplo, si es que las empresas locales no son capaces de actualizarse e innovar con respecto a sus procesos, la amenaza más cercana es que vengan empresas de fuera o vengan empresas de Santiago y empiecen a cooptar las licitaciones y los proyectos locales. Entonces ahí por nuestra parte nosotros estamos bien comprometidos con generar estas nuevas instancias, como por ejemplo la intervención del BIM, que va a ser un gran tema futuro y muy probable en el corto plazo sea exigida en los proyectos de infraestructura pública. La industrialización, que también se está aplicando en el mundo de la vivienda, el trabajo en madera, que también es algo muy novedoso, que incluso el año pasado en Linares se hizo un llamado especial de 19 reconstrucción en madera. Y por último, yo integraría la accidentabilidad, ya que la accidentabilidad es algo que afecta a todos los trabajadores. Sin embargo, en la construcción, debido a que hay mucha mano de obra nueva que no tiene competencias necesarias, ha aumentado la accesibilidad en el último tiempo y ha sido un gran énfasis de la Cámara Chilena de Construcción, en especial de la sede regional. Y por último, hay destacar una iniciativa que se llama Compromiso Pro, donde las empresas de vanguardia, por así decirlo, de la región, están tomando la delantera y están generando algunas actualizaciones en su orgánica interna, cómo se trata el tema de los recursos humanos, el tema de capacitación, el manejo de residuos, y por último la industrialización. Son todos temas que se están integrando dentro de las empresas locales y que nosotros con mucho orgullo podemos decir que tenemos un grupo de ellas que sí se está comprometiendo con generar estos cambios. Y ahí destacar también que la Cámara Chilena de Construcción terminó también en conjunto con un proyecto Corfo a nivel local, una estrategia de economía circular para la construcción, que tiene mucho que ver con la gestión de residuos de construcción y demolición, que es un temazo que se viene muy fuerte, sobre todo en el caso del cuidado al medio ambiente, que también va a ser una exigencia de las comunidades. Entonces, vemos que efectivamente la inversión se viene potente en el caso de infraestructura. Es un recurso contracíclico que aporta mucho al empleo y a una buena calidad de empleo, porque la construcción es capaz de aportar con ingresos un poco superiores a lo que estamos acostumbrados en otros sectores como el retail o los servicios. Sin embargo, hay muchos desafíos que se vienen y nosotros vamos a estar ahí siempre para apoyar, y agradecemos siempre también el apoyo del CENSE y el Observatorio Laboral del Maule, porque nos permiten diagnosticar dónde están estas brechas y así podemos proponer soluciones para el futuro. Así que muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias Matías por la contundente presentación bastante informativa sobre la Cámara Chilena de la Construcción. Y así hemos llegado al cierre de este evento de resultados en ADEL 2021, encuesta que busca apoyar a Sense en su importante labor de capacitación y formación en Chile, educando a las personas en lo que necesita el mercado laboral y contribuyendo al cierre de brechas de los trabajadores, mejorando sus competencias para el trabajo. Para el Observatorio Laboral del Maule ha sido un honor contar con la presencia de Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ana Paula Ponce, directora de Sense Región del Maule, Alejandra Harrison Sandoval, la directora del Departamento de Economía y Administración de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCM, doctora Ivette Durán Seguel, y nuestros comentaristas expertos, señor Juan Carlos Carreño, gerente de Personas de Productos Fernández, y el encargado gremial y de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Talca Matías Herrera. Agradecemos también a todos quienes han participado de esta jornada a través del canal YouTube Sense y Facebook Sense Maule, y les deseamos una muy buena tarde.